Con el tiempo, empecé a notar más de las cosas que hacía Martín. Pequeñas acciones que antes me negaba a ver o simplemente asumía como una farsa. Pero ya no podía ignorarlas. Me capacitaba más en mi trabajo, dedicaba tiempo a enseñarme cosas que nadie más se molestaba en explicarme. Se aseguraba de que no me sintiera abrumado en los proyectos más grandes. No había un solo gesto suyo que pareciera hecho por obligación. La verdad era que Martín se preocupaba. Y yo, por más que me resistiera, comenzaba a apreciarlo. Sin darme cuenta, nuestra dinámica cambió. Las reuniones de trabajo ya no eran tan tensas. Comenzamos a compartir más tiempo juntos, primero por cuestiones laborales, pero pronto se volvieron situaciones más personales. Un almuerzo ocasional después del trabajo, conversaciones más relajadas en la oficina, incluso una broma ocasional. Me sorprendía a mí mismo respondiendo a su buen trato con una actitud menos rígida. Pero lo que más me sorprendió fue la sensación que comenzaba a surgir dentro de mí. Ya no sentía rechazo hacia él. Ni siquiera enojo. Lo que quedaba en su lugar era más complicado, más difícil de entender. Me aterraba admitirlo, pero en algún punto, sin darme cuenta, me había acercado a Martín. Ya no solo en lo laboral, sino en algo mucho más personal. Un día, mientras trabajábamos en una presentación importante, Martín dijo algo tan ridículo que no pude evitar soltar una carcajada. Fue una risa genuina, de esas que te hacen doler el estómago. Martín me miró sorprendido al principio, pero luego sonrió y decidió aprovechar el momento, exagerando la broma hasta el punto de la absurdez. «Para», dije entre risas, secándome las lágrimas de los ojos. «No puedo más, me vas a matar». «No sabía que tenías tan poca resistencia al humor fino y sofisticado», respondió con una sonrisa burlona. «Cállate». Le lancé un bolígrafo en broma y él fingió una herida fatal, llevándose la mano al pecho. No me había dado cuenta hasta ese momento, pero estaba jugando como un niño, riéndome sin pensar en nada más, sin recordar el dolor del pasado o la tensión del presente. Solo, disfrutando. Y por primera vez, me di cuenta de que estaba empezando a ver a Martín como algo más que mi ex abusador, más que mi jefe. Estaba viéndolo como un amigo. Esa noche, la risa aún resonaba en mi cabeza cuando me despedí de Martín. Me sentía ligero, como si algo se hubiera desbloqueado dentro de mí. Por primera vez en años, no lo veía como mi jefe, ni como mi antiguo verdugo, sino simplemente como alguien con quien me entendía de una forma extrañamente natural. Pero la calma no duró mucho. A la mañana siguiente, al llegar a la oficina, mi teléfono vibró con un mensaje inesperado. Un número que no tenía guardado, pero cuyo contenido me dejó helado. «¿Cuánto tiempo, Tomás? Nos vemos». Mi corazón se aceleró. No podía ser. Después de tanto tiempo. No tardé en averiguarlo. Cuando entré a la cafetería donde habíamos acordado encontrarnos, ahí estaba él. Samuel, mi viejo amigo, mi compañero de la universidad, la única persona con la que alguna vez me había sentido realmente comprendido. Habíamos perdido el contacto cuando él se había mudado al extranjero, y ahora, de la nada, estaba aquí. «Mírate, Tomás. Apenas has cambiado». Su sonrisa tenía el mismo tono cálido de siempre. La conversación fluyó como si el tiempo no hubiera pasado. Recordamos viejas anécdotas, bromeamos, y por un momento olvidé todo lo demás. Pero algo cambió cuando mencioné de pasada mi trabajo y la gente con la que me rodeaba últimamente. «Así que trabajas con Martín Rivas». Samuel levantó una ceja, divertido. «Eso explica muchas cosas». «¿Muchas cosas como qué? ¿Y lo conoces?», pregunté con desconfianza. Samuel bebió un sorbo de su café antes de hablar. «¿Cómo por qué ese tipo me miraba con ganas de matarme cuando entré en el edificio?» Sonrió, como si disfrutara el momento. Lo noté enseguida. «Ese hombre tiene algo contra mí». Me quedé helado. «Martín, ¿así lo trató?». No tenía sentido. Pero Samuel solo se rió, como si fuera obvio. «Vamos, Tomás. Si lo hubieras visto». Parecía que quería asegurarse de que yo no existiera. «¿Cómo lo viste? ¿Dónde?». Mi curiosidad creció de inmediato. Samuel dejó su taza sobre la mesa y se inclinó ligeramente hacia mí, disfrutando del momento. «Fue en la entrada de tu oficina. Estaba esperando que me registraran en la recepción cuando vi a un tipo bien vestido salir del ascensor. Alto, con aire de jefe. No le presté mucha atención hasta que nuestras miradas se cruzaron. Se echó a reír con cierta burla. Si las miradas mataran, probablemente ya estaría en el suelo». Fruncí el ceño, tratando de imaginar la escena. Martín nunca había sido alguien particularmente expresivo, pero la idea de que su lenguaje corporal fuera tan evidente me desconcertaba. «¿Y qué pasó después?». Insistí. Se acercó, como si quisiera asegurarse de que yo no tenía nada que hacer ahí. Me preguntó quién era y a quién venía a ver. Cuando le dije que venía a verte, su expresión cambió. Fue un segundo, pero lo noté. Casi parecía que quería discutirlo conmigo. Pero, claro, no podía. Solo me dio una sonrisa de esas bien falsas y dijo algo como: «Tomás tiene buenos contactos». Luego se fue, pero no sin antes darme otra mirada de advertencia. Como si me estuviera midiendo.
Mi cabeza empezó a dar vueltas. ¿Ese era el Martín que yo conocía? ¿Qué le molestaba de Samuel? Sentí un extraño revoltijo en el estómago, una mezcla de confusión, incredulidad y algo más que no quería reconocer. Lo conozco desde hace tiempo, añadió Samuel, cruzando los brazos. Nuestras familias coincidían en varios eventos. Nunca nos llevamos bien, pero nos saludábamos por cortesía. Solo que en el fondo nos desagradábamos. Siempre lo vi como uno de esos jóvenes adinerados arrogantes. No tenía idea de que ustedes se conocían desde la secundaria. Samuel me miró con interés y yo sentí un nudo en la garganta. ¿Y cómo es como jefe? Porque no me da la impresión de ser de los buenos. Hice una pausa, pensando bien en mis palabras. No podía contarle todo, especialmente la confesión de Martín. Así que me limité a encogerme de hombros. No es lo que esperaba. Ha sido diferente. ¿Diferente? Samuel me miró con incredulidad. ¿En qué sentido? No sé. Me ha tratado bien últimamente. Ha sido atento. Eso sí que no me lo esperaba. Samuel rió, pero su expresión era de pura sorpresa. Ese tipo nunca me pareció el tipo de persona que se preocupa por alguien más. No supe qué responder, porque yo también habría pensado lo mismo, hasta hace poco. Lo sé, pero ha cambiado. O al menos eso parece, murmuré, sintiéndome extraño al admitirlo en voz alta. Samuel me observó con atención antes de decir con cautela. Tomás, ¿nunca has pensado que tal vez Martín tenga otras intenciones contigo? La pregunta me tomó tan desprevenido que justo en ese momento estaba dando un sorbo a mi café y terminé atragantándome. Tosí varias veces, sintiendo como la bebida bajaba mal por mi garganta, y Samuel se apresuró a alcanzarme una servilleta mientras me daba palmaditas en la espalda. Tranquilo, no era para que te ahogaras. Se rió, aunque su mirada seguía llena de sospecha. Pero yo no podía reírme, porque en cuanto Samuel lo dijo, mi mente regresó a aquella confesión. Al momento en que Martín me miró con aquellos ojos vulnerables, cuando dijo aquellas palabras que había hecho todo por olvidar. Y ahora, con la forma en que me había estado tratando, con la manera en que Samuel lo describía. ¿Era posible que realmente sintiera algo por mí? Me negué a seguir ese pensamiento. No digas estupideces, dije rápidamente, tratando de recuperar la compostura. Pero Samuel no parecía convencido. Me miró con una ceja levantada, como si pudiera ver a través de mi reacción nerviosa. No sé, Tomás. Yo creo que sí. Y si es así, deberías preguntarte qué piensas hacer al respecto. Su voz quedó flotando en el aire, pesada y llena de implicaciones que no quería enfrentar. El tiempo que pasaba con Samuel se había incrementado en los últimos días. Nos entendíamos bien, compartíamos anécdotas del pasado y él tenía esa facilidad para hacerme reír sin esfuerzo. Me hacía sentir cómodo, como si no tuviera que pensar demasiado en cada palabra o gesto. Pero lo que no noté fue la mirada constante de Martín cada vez que Samuel y yo hablábamos en la oficina o coincidíamos en algún café cercano. Samuel, en cambio, sí lo notó. Me lo mencionó de manera casual, con esa sonrisa astuta suya. Tu jefe no deja de mirarnos. ¿Lo has notado? Yo solté una risa ligera, creyendo que era una exageración de su parte, pero él insistió. Le hierve la sangre. Tomás, te ve como si fueras suyo. No le di demasiada importancia hasta aquella noche en el restaurante. Samuel y yo habíamos quedado para cenar en un lugar elegante del centro. Apenas tomamos asiento, lo vi. Martín estaba en una mesa al otro lado del salón, acompañado por algunos colegas de la empresa. Su mirada se encontró con la mía y, por un instante, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Samuel, con su habilidad para captar detalles, sonrió con picardía y no tardó en hacer un comentario. ¿Qué te parece si lo invitamos a cenar con nosotros? Así aclaramos cualquier tensión en el ambiente. ¿Qué? No creo que sea buena idea. Intenté razonar, pero Samuel ya había llamado a un mesero y, con su elegancia natural, hizo que nos llevaran a la mesa de Martín. Martín, qué coincidencia, dijo Samuel con falsa cordialidad. Tomás y yo íbamos a cenar juntos, pero pensé que sería más divertido si compartimos mesa. ¿Te molesta? Sabía que no era una pregunta real, era una provocación. Martín apenas pudo ocultar su fastidio, pero con una sonrisa tensa asintió. Por supuesto, adelante. La cena fue un juego de sutilezas y comentarios encubiertos. Samuel no perdía la oportunidad de marcar lo bien que nos conocíamos, recordando anécdotas de la adolescencia que hacían que Martín apretara los puños. Martín, por su parte, se mostraba más serio de lo habitual, lanzándome miradas que no lograba descifrar. En un momento, Samuel se inclinó levemente hacia Martín, con voz tranquila. Dijo, «Parece que te importa mucho Tomás. No tenía idea de que fueran tan cercanos». Martín sostuvo su mirada sin parpadear. «Más de lo que imaginas», respondió, sin rodeos. El aire se volvió denso. Yo intenté cambiar el tema, pero el peso de la conversación ya había dejado su marca. Cuando la cena terminó, Samuel y yo nos despedimos, pero no sin que él me dejara una última observación mientras caminábamos hacia el auto. Te dije que estaba celoso. Pero esto
Esto es más que celos, Tomás.